Hola, qué gusto encontrarnos como cada domingo a las 4 de la tarde en su canal Nativa Nos Conecta con su programa Conociendo la Verdad. Sabemos que en estos días la verdad de Dios tiene que ser establecida en todas las esferas de la sociedad. Vivimos en estos días en un total desorden, en un total confusión, porque lo que estamos pasando después del COVID ha creado, creo yo, definitivamente mucho temor y mucho miedo al futuro en muchas personas, no solamente en la gente que no conoce a Dios, sino también en aquellas personas que no lo conocen a Dios. Hoy día, como siempre, está con nosotros nuestro amado pastor Otoniel Pardo. Tus saludos, pastor Otoniel. Gracias, Tito. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes y aquellos televidentes que están aquí con nosotros, ¿no? Siempre fieles a nosotros, siguiendo este programa. Muy, muy contentos por ello y aquí para compartir una vez más de los temas que, pues, de seguro van a ser de gran edificación para todos nosotros. Te comento que hoy día tenemos dos invitados. Tenemos al pastor Fernando García y al pastor Félix Jara. Ellos van a estar hablando con nosotros porque tienen un evento muy bonito que ya está por llegar, es en noviembre, acerca del liderazgo. Pero también con ellos, aprovechando que están aquí en el set, queremos compartir un poco hoy acerca del liderazgo. El tema se va a llamar el liderazgo multidimensional. Pastor Fernando, buenas tardes, bienvenido a TET. Buenas tardes, pastor. Para mí es un privilegio de parte de Dios poder estar aquí con ustedes y efectivamente, pues, yo creo que esta pandemia de la cual por ahí vamos saliendo hizo algo tremendo. Desnudó problemas que traíamos en el liderazgo y qué bueno que tengamos este espacio para poder abordar un poco de esto. Así que agradezco a todos los que están conectados a la señal, a toda la teleaudiencia. Dios les bendiga y vamos a tener un tiempo especial. Bueno, gracias, pastor Fernando. También está con nosotros el pastor Félix Jara. Pastor Félix, bienvenido a Conociendo la Verdad. Gracias, pastor Tito. Bueno, una bendición definitivamente estar aquí en este set, en este canal. Esperamos ser de bendición, agradecidos al Señor por el privilegio que nos da, por esta gracia que nos permite estar aquí. Esperamos que en este tiempo que vamos a estar compartiendo con los pastores sea de mucha bendición para la iglesia. Más aún cuando el Señor en Oseas capítulo 2, verso 14 nos dice: aquí te saqué del desierto justamente para mostrarte mi amor. Y la pregunta es, ¿nos sacó del desierto el Señor en el tiempo de la pandemia? Pero hemos aprendido realmente. Esa creo que es la pregunta que hoy día vamos a tratar de responderla. Gracias, pastor Tito. Pastor Otoniel, una bendición. Fernando, un gusto. Ok, entonces empezamos el programa. ¿Qué dices, Daniel? Empezamos. Entonces vamos al libro de Génesis 1, 26, 28. Vamos a empezar desde este pasaje para que podamos construir hoy una pequeña enseñanza entre los cuatro, una retroalimentación, y de esa manera usted que está ahí sentadito en casa, algunos ya están allí echaditos en el mueble con su televisor, otros con su teléfono, otros con su iPad, podamos seguir aprendiendo como cada domingo a las 4 de la tarde. Génesis 1, 26, 28 dice: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. En el 28, aquí viene, dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Ahí la vamos a dejar. Interesante, este libro de Génesis 1, 26 al 28 nos habla en un versículo, en el 26, en la Nueva Traducción Viviente, nos habla de reinar. Y en el 28 nos habla de gobierno. Es la misma palabra, reino, gobierno, liderazgo. La palabra enseñorear que describe el Valera significa reinar, gobernar, liderar, dominar la tierra y todos sus recursos. Eso fue el mandato del Señor en creación. Definitivamente el liderazgo está hoy en muchas áreas, en muchos sectores de la sociedad.
donde ha sido asignado por el diseño del Señor. Y creo yo que necesariamente en estos días mucho liderazgo que está en la iglesia del Señor también tiene que entrar a este principio para entender que no solamente somos líderes llamados a ese sector de la iglesia, a ese sector que muchos describen como el sector de la religión, sino también a los demás sectores donde la presencia de los hijos de Dios son muy necesarios. Otoniel, ¿qué nos puedes hablar acerca de esto? Sí, la Biblia es muy clara en establecer, en cuanto a lo que significa reino, dos espacios que deben ser bien entendidos. Uno, el lado de lo que es el gobierno, los gobernantes, y otro que tiene que ver con los gobernados. Los principios bíblicos por los cuales deben regirse cada uno de estos dos espacios, tanto los gobernantes como los gobernados, están en la palabra de Dios y debemos remitirnos a ellos para poder cumplir con nuestra función. Tenemos una gran responsabilidad. El texto que has citado es muy, muy importante porque nos muestra que Dios delegó una gran responsabilidad, ¿no? Que es la de gobernar, la de establecer un reino en el cual el Señor sea glorificado bajo principios que el Señor mismo nos ha encomendado. Ok, el principio de delegación de gobernar, ¿no? Él va a gobernar su creación a través de nosotros, ¿no? Aquellas personas que Él delegó. Pastor Fernando, háblenos un poquito acerca del liderazgo. Aquí es donde muchas veces nosotros nos confundimos, ¿no? Jesús estableció la gran diferencia, ¿no? Yo creo que uno de los grandes errores que quizás en el liderazgo no hemos entendido, el liderazgo bíblico, es que estamos al servicio de Dios sirviendo a los demás. Había una discusión entre los discípulos, ¿no? Acerca del mal entendimiento acerca de esto. La discusión de querer estar al lado del Señor Jesucristo. Porque ellos entendían quizás el liderazgo, y Jesús lo explica, ¿no? Como lo entiende la gente común y corriente ahora, ¿no? Mandar, someter, y en realidad no fue el modelo de liderazgo acerca de Jesús, ¿no? Yo creo que el liderazgo que nosotros tenemos que entender si queremos ser efectivos en el trabajo que hacemos es que estamos al servicio de Dios, sirviendo a los demás. Creo que de ahí parte el tema del liderazgo. Y Fair Coast precisamente tiene esto como principio, ¿no? Servir al pueblo de Dios, servir, estar al servicio. Ese es el concepto más propicio que nosotros podemos manifestar de liderazgo. A partir de ese entendimiento, yo creo ya que se puede estructurar todo lo demás. Ok, gracias, Pastor Fernando. Pastor Félix, háblenos un poco como una introducción acerca del liderazgo, para ir tocando temitas concernientes a ellos. Gracias, Pastor Tito. Sí, tomando o retomando el versículo que usted nos mencionó hace unos minutos, el Señor dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Bueno, si somos imagen y semejanza, más el cristiano tiene que ser la imagen y semejanza del Señor, es a liderar. Estamos llamados a eso, si bien para gobernar, para administrar las cosas de Dios, definitivamente. Pero si somos imagen y semejanza de Dios, eso implica que estamos llamados justamente a liderar a los demás. Y justamente mencionando lo que dice el pastor Fernando, cuando Jesús vino, nos dio ejemplo claro. Yo no he venido a ser servido, sino a servir, dice él. Así que, si vamos al Antiguo Testamento, encontramos la palabra de liderazgo en la iglesia. Y si vamos al Nuevo, ¿quién sino aquel Dios y Señor soberano nuestro que nos muestra cuál es el rumbo, cuál es el derrotero para entender lo que es liderar? Estamos aquí justamente para eso, no para ser servido, que bueno fuera, diría uno. No, es para servir justamente, a dar la vida justamente en rescate a los demás. Ok. Qué interesante lo que dice el pastor Fernando y el pastor Félix. Creo yo que definitivamente el punto de liderazgo que ellos están hablando es servir a los demás, ¿no? Servir a los demás, porque eso fue lo que nos modeló Jesús. ¿Te puedes añadir a el Señor en las Escrituras, como bien decía Fernando, establece, digamos, un orden de prioridades, ¿no?
y dentro de esa prioridad el Señor le da mayor prioridad a la función antes que a la posición. Y en ese sentido, la función que tenemos, las habilidades que Dios nos concede, son con el propósito de servir al prójimo. Y por supuesto, ahí se aplica otro principio, que es el principio de la recompensa, ¿no? Cuando uno hace bien su trabajo, cuando uno ejercita bien su don, su ministerio, pues definitivamente va a ser recompensado. Y muchos creyentes en el pasado tuvieron este concepto muy claro, ¿no? Porque cuando ejercitaron sus dones, sus ministerios, sus habilidades o capacidades, donde quiera que fuere, ellos sabían de que venía la recompensa como consecuencia de la función, de la labor con responsabilidad, teniendo una actitud de servicio, ¿no? De beneficio al prójimo. Creo que por ahí es por donde la palabra de Dios nos va indicando que actuemos, ¿no? Ok, yo quisiera añadir lo que dijo el pastor Félix, de ese versículo del 1, Génesis 1, 26, 28. Cuando nosotros leemos ahí la Escritura vamos a encontrar que dice Dios, vamos a crear al ser humano a nuestra imagen y semejanza, ¿listo? Y esos dos versículos describe delegación de gobierno, porque la palabra, acuérdate que la palabra reino es gobierno. Y la palabra gobierno se describe pues con dominio, con control, con liderazgo. La idea de Dios ahí era que todo ser humano fue creado con el principio de haber sido delegado para ser un líder en la sociedad. ¿Listo? Claro, para ejercer una función de liderazgo, claro, de gobierno. Así es. Ahora, la pregunta sería aquí también, si todos somos llamados a ser líderes, ¿quiénes nos siguen? Claro, es que este es un ciclo continuo. Mire, es interesante, pero por ejemplo, el hijo sigue al padre, ¿no? En algún momento ese hijo se convertirá en padre, en abuelo y así sucesivamente. O sea, el ciclo se mantiene. O sea, siempre van a haber gente seguidora y siempre van a haber los que van a ser seguidos, ¿no? Y un seguidor se puede convertir en alguien que posteriormente también sea seguido. Es decir, este es el ciclo de la vida. Pero donde quiera que nos encontremos, sea como seguidores o como seguidos, o gente que es seguida, debemos ejercer nuestra función con responsabilidad, con seriedad, entendiendo y aplicando valores que emanen de la palabra de Dios, que es la base de todo servicio, de todo gobierno, ¿no? Ajá, interesante lo que tú dices también. Quiero así, darle la idea a esto para seguir con el pastor Fernando, para que nos hable acerca del carácter del líder. Pero lo que tú decías también muy interesante, añade al principio, ¿no? Pero también lo que vemos ahí es cuando dice, todos somos líderes, la pregunta se cae, ¿no? De Maduro. Entonces, ¿quiénes son los seguidores? Decías tú una verdad. Pero también enseña un principio ahí de que la Biblia enseña de que todo el ser humano fue creado para liderar, para gobernar, para reinar, pero en el área específica donde Dios le asignó el don o el llamado. Ahí es donde por eso debe conocer, número uno, no solamente su identidad, también su propósito y el potencial que tiene para desarrollar esa tarea. Pastor Fernando, háblanos un poco, ¿por qué el liderazgo no ha sido tan efectivo en el ministerio, en la iglesia? Y por eso que vemos nosotros tal vez hoy una iglesia segmentada, una iglesia como que está fracturada, polarizada, porque así encontramos hoy la condición de la congregación en estos días. Interesante la pregunta. ¿Por qué no hemos sido efectivos? Y hablando específicamente, aquí tendríamos que abordar el tema del carácter. Yo creo que el carácter sencillamente es lo que va a sostener todo lo demás. Y problemas que hemos tenido nosotros en el carácter es que lo que mencionaba usted, ¿no? El Señor nos ha creado conforme a su imagen y a su semejanza, y a partir de allí Él nos delega responsabilidades. Y el problema de carácter es que no hemos entendido que tenemos que reflejar la imagen de Dios en todo lo que hagamos, y específicamente en esta parte acerca del liderazgo. La pandemia trajo problemas, dicen algunos, yo digo que no. La pandemia desnudó, y hablando específicamente de carácter. El doctor Otoniel hablaba y decía, ¿no?, que nosotros lideramos en diferentes esferas. Y yo quisiera atreverme a decir que nosotros servimos de diferente manera. Yo hago una pregunta, una reflexión aquí, ¿no?
yo digo, hablando de carácter, si el esposo entendiera que está al servicio de la esposa, por entenderlo, ¿no? Estoy al servicio. Si yo entendiera que estoy sirviendo a Dios, sirviendo a mi esposa. Si como padre entendiera que estoy sirviendo a mis hijos, pero en realidad estoy sirviendo a Dios. Que todo lo que tiene que ver conmigo, en el liderazgo, tengo que hacerlo tomando como premisa reflejar la imagen de Dios. Todo esto verdaderamente ya no tendría esos problemas que nosotros vemos hasta el día de hoy. ¿Cuántas iglesias, por ejemplo, cerraron? Y yo hablo de mi experiencia personal. ¿Cuántos pastores abandonaron la iglesia, abandonaron las ovejas en este tiempo de pandemia porque enfrentamos una amenaza real y salimos de lo literal, salimos del entendimiento nada más intelectual para pasar a lo práctico, una amenaza tangible? Como pastores, liderar a la gente que Dios me encomendó, y la Biblia habla de pastor, liderando como pastor, defender, por ejemplo, algo tan sencillo, ¿no? Defender a las ovejas, estar con las ovejas, curar a las ovejas. Y vino esta amenaza y muchos cerramos las congregaciones, cerramos las iglesias. Y yo lo digo, yo personalmente cerré la iglesia como pastor, pero bueno, no pude estar mucho tiempo con la iglesia cerrada y tuve que abrirla. ¿Por qué? Porque entendí en mi carácter como líder, entendí que yo tenía que reflejar la imagen de Cristo, la imagen de Dios. Y en este momento las ovejas necesitaban asistencia, necesitaban auxilio, necesitaban, mire esto, necesitaban un abrazo, necesitaban acompañarlo. Yo no sé, no quiero entrar en discusiones porque hay gente que seguro puede cuestionar esto, pero yo lo digo. Yo tuve que abrir la iglesia, tuve que estar al lado de gente enferma de COVID, me tocó acompañarlos hasta que dieron el último respiro y le agradezco a Dios porque yo tengo niños pequeños, tengo una bebé que acaba de cumplir 1 año y mi esposa en todo ese proceso de pandemia estaba gestando, pero venían y nos tocaban la puerta, venían y nos llamaban y entonces yo le dije, ¿qué hacemos? Y nos enfrentamos cara a cara con ese asunto del carácter, del llamado, de reflejar a Cristo. Incluso yo le dije a mi esposa, yo creo que vamos a tener que conseguir otro cuarto y ¿qué hacemos? Yo me voy a tener que vivir a ese otro cuarto por temor a contagiarnos. Y mi esposa me dijo, no, porque estamos todos metidos en esto. Y Dios hará lo que Él tenga que hacer. Y miren, yo sé que muchos pastores murieron, yo sé que muchos hermanos murieron. Para la gloria de Dios en nuestra iglesia no tuvimos ninguna pérdida por COVID y yo tuve que estar acompañándolos. Esto no fue fácil, pero fue un encuentro allí, una tratativa. ¿Cómo voy a manejar esto? ¿Qué decisiones voy a tomar aquí? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y yo les digo, el carácter, lo que somos cuando nadie nos ve, lo que somos por dentro. ¿Y qué cosa es lo que somos por dentro nosotros? Bueno, tenemos que representar a Dios. ¿Y cómo lo vamos a representar si no hemos entendido para qué nos llamó? Y luego vamos a poder desarrollar todo lo demás con ese entendimiento, ¿no? Sí, Fernando, mira, lo que tú narras es muy importante porque refleja una responsabilidad asumida, ¿no? Has tenido que asumir la responsabilidad como líder y poder atender una serie de necesidades que son fundamentales, ¿no? El cuidado de las ovejas, de aquellas personas que están bajo tu liderazgo y ayudarlas, ¿no? Tomar decisiones importantes también. Félix, en esta situación del liderazgo, sobre todo conociendo que muchas veces la iglesia ha importado del mundo principios más que todo humanistas, relativistas, ¿qué nos puede decir de esos conceptos del relativismo en el liderazgo del mundo y los absolutos, que es el liderazgo cristiano? Sí, justamente compartíamos hace poco acerca de ese tema. Justamente de eso se trata en el evento que vamos a estar propalando en noviembre 7 y 8. El tema central es el liderazgo emergente en una cultura postmoderna. El problema es que estos istmos
el hedonismo, relativismo, pluralismo. Pluralismo, por ejemplo, todo camino conduce a Dios. No es así. Ajá. Y el problema es que ahora, aún dentro de la iglesia, esta idea del absolutismo y relativismo se está permeando dentro de la iglesia. A tal punto, Pastor Otoniel, Pastor Tito, de que ahora ya no hay absolutos. A la iglesia las verdades se relativizan ahora. Y este tema justamente es la carga nuestra, por eso que estamos tocando este tema, ¿no? Porque hay muy sutilmente estas ideas están plasmando soterradamente dentro de la iglesia. Ya no hay absolutos dentro de la palabra. Yo acepto, respeto lo que tú dices, acepta también lo mío. El tema del hedonismo también, el hecho de llegar a la iglesia para recibir y no dar nada también. Yo recibo, salgo contento, y así, hay varios sismos que se están premiando dentro de la iglesia. Y hablando justamente, Pastor, acerca de su pregunta, Pastor Tito, el tema de por qué la iglesia no ha sido tan efectiva, creo que hay como 3 puntos. Aquí, mientras que usted consultaba y hablaba, Fernando, yo decía, ¿verdad? Es cierto, ¿no? Porque es que quizás no hemos sido testigos, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y más allá afuera. La pregunta es, habla de región, territorio, ciudades, claro, naciones. Y más allá de nuestra ciudad. La pregunta es, ¿hemos sido buenos testigos? Eclesia, ¿qué significa eclesia? Iglesia, viene de fuera. ¿No será que nos hemos enredado en 4 paredes realmente y no hemos salido a hacer justamente esa iglesia que lidere, que impacte? Porque justamente liderazgo es eso, ser líder influencia, impacta. Y la otra que me queda bien clara mientras que estábamos compartiendo, cuando el Señor nos dijo a través de sus discípulos, me seréis testigos, y dijo, ustedes serán sal de la tierra y luz del mundo. Ese es liderazgo. ¿Y qué implica eso? Liderazgo en cualquier lugar. En mi casa como padre, como madre, como cristiano. En mi trabajo, cuando Dios me coloca y estoy trabajando en X sitio. Cuando estoy en la universidad, cuando estoy en el colegio inclusive. Así que el tema de liderazgo realmente, ahora en estos tiempos, más que todo, es urgente. Por no decir algo angustiante, ¿no? Y la pregunta es, la idea es, como tú decías, Pastor Otoniel, tenemos que dejar huella, pues. Hay una generación que viene detrás. Este es mi posta. ¿Estaré listo para dejar la posta a los que vienen detrás? A los millennials, que ya somos nosotros, a la generación X, a la generación Y y a la Z. ¿Estaremos capacitados para darle realmente a los hijos de nuestros hijos, dejar huella en el corazón de ellos? Esa es una gran pregunta. Creo que ahí los pastores tenemos que hacer una mea culpa, ¿no? Porque hemos, como tú usabas un término, secuestrado la membresía, encausularlos en un lugar geográfico y no hacerlos mirar más allá, ¿no? Que es ir al mundo, sobredimensionar, que es otra palabra que tú utilizas mucho. Lo que hablaba el pastor Félix es muy interesante. Me tocó una palabra, dice, y seremos testigos. La palabra testigo significa aquel que tiene un testimonio. Y la palabra testimonio en hebreo significa hacerlo de nuevo, repetirlo otra vez. Entonces, ojo, creo que solamente nos hemos enfocado, en querer ser testigo dentro de la congregación, dentro de la institución, dentro de la organización, en este sentido, pues, a la que muchos pertenecen. Entonces, pero esta palabra no habla de ser testigo adentro, esta palabra habla de ser testigo allá afuera. ¿Listo? Como decía el pastor Félix, luz, sal, preservar, que antiguamente tú sabes que no había refrigeradores y con la sal la untaban y ya no se podría, preservaban las cosas por largo tiempo. Esta palabra testimonio es muy interesante, repetirlo y hacerlo nuevamente. Porque recuérdense que el Señor nos espera que nosotros, bueno, en la gran comisión y en principio de delegación, toquemos estos lugares. ¿Listo? Toquemos y les compartamos un testimonio poderoso de lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará en nuestra vida.
¿Por qué? Porque esta palabra, a mí me gusta esta palabra porque cuando tú das un testimonio, le legalizas y lo activas al Espíritu de Dios para que repita la acción o el hecho que hizo contigo con esa persona. Eso significa un testimonio. Un testimonio significa eso. Y la voz está callada. Y cuando hablamos solamente hablamos del púlpito y a la gente, o en otras escuelas. Pero esta palabra es para hablarla en el palacio, en los congresos, en las fiscalías, en todas las entidades. Ahora, hay que entrenar a las personas para que ejerzan un buen papel como testigos. No enviarlos nomás así nomás, porque hay personas que se convierten y porque tienen una posición, un lugar, un talento, se los envía inmediatamente afuera y... Eso es lo que pasa, he visto, ha fracasado. Te puedo poner el nombre de varios artistas, pero no vamos a tocar nombres. Que apenas se han convertido, los exhiben como trofeo, los llevan para allá, los llevan para allá. Últimamente ya los vemos hablando acerca de un taller de matrimonio, dando taller de matrimonio, imagínate. Sin previo entrenamiento, sin capacitación, ¿no? Y eso creo que también debilita más bien el liderazgo en lugar de fortalecerlo, ¿no? Ok, Otoniel, ¿qué te parece? Tremendo tema. Vamos a un pequeño corte comercial y volvemos con el pastor Félix y nuestro amado pastor Gonzalo. Bendiciones. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición. En el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado. Solo en Muebles Maldonado. Oye, te comento todavía que me acaba de decir Switcher, todavía tenemos tiempo. Ah, mira, excelente. Todavía podemos seguir hablando de excelente. Sí, porque ahí yo veo al pastor Fernando, que yo también quiero hablar. Otoniel se toma todo. No, ahí están los... También, Félix. Los eruditos. Yo también. Y cortito. Interesante lo que dice el pastor Félix, hablaba acerca del desierto, ¿te acuerdas? Claro. Pastor Félix, escucha esta. A mí me bendijo mucho en el COVID. Como yo digo, en el COVID comenzamos a recibir los basás del cielo así, uno tras otro. El Señor me llevó un pasaje en el libro de Números 12, creo, 12, por ahí, donde habla cuando el pueblo comienza a cuestionar a Moisés. Claro. Y Dios dice, Moisés, literalmente dice, los voy a matar. Y Moisés dice, no haga eso. Las naciones te conocen como el Dios tardo para la ira y grande misericordia. Sí, entonces esos dirán, como no los pudo llevar a su promesa, los mató. Y Dios dice, literal, dice, tienes razón. Mire, yo tengo un tema que se llama los hombres de paz. Dios hasta el día de hoy sigue hablando con sus hombres de paz, de lo que va a hacer en los tiempos y en las generaciones. Para que hagas lo que hizo Moisés, mira, a Abraham, ¿te acuerdas que le dijo? Voy a desaparecer Sodoma y Gomorra. Espérate, ¿cómo así? Mira, aquí viene la segunda etapa, le dice a Moisés, mira, y él dice, se pone en el intercesor, dice, y Dios le dice, tienes razón, párate ahí, date la vuelta y devuélvemelos todos al desierto, porque ninguno de ellos verá la tierra prometida. Entonces, desierto. La palabra desierto es la palabra misbar, de ahí deriva la palabra dabar, y su significado es oye mi voz. Los desiertos para Dios son sagrados porque son tiempos donde le permite a la humanidad, ojo, pausarse para escuchar la voz de Dios. El que no tiene identidad, Dios le va a hablar por su identidad. El que no tiene propósito, su propósito. Pero Dios en este desierto que hemos vivido ha comenzado a dar lo nuevo para la iglesia post-COVID, para estos tiempos. Algunos ya tienen el diseño, la secuencia que viene, otros no, porque he visto muchos que el COVID aún, mira, se han enfermado, hasta casi se van, pero nuevamente han vuelto a la iglesia, han abierto su iglesia en el mismo formato, el mismo modelo y algunos peor que antes.
Y uno decía, el COVID los ha cambiado, ¿no? O reflexionar. Interesante. Cuando Dios me dio este texto, leí todo ese libro. Mira cómo Dios los vuelve y los lleva de guerra en guerra. Dice que Dios iba delante de ellos, preparando, muchos se fueron muriendo. Y cuando ya tuvo la generación nueva, en medio del desierto, ojo, con una mentalidad de conquista, de avanzada, los mete al desierto, perdón, los mete a cruzar el Jordán y comienza su conquista. Aquí voy. La palabra fue así, literal. El liderazgo antes del COVID, como dijo mi amado pastor Fernando, que vino a probar los cimientos, los fundamentos de todo el mundo y también de la gente de Dios, ojo, han sido tocados algunos. Dios en estos días va a comenzar a usar un liderazgo fresco, que entiende de desierto, que entiende de propósito, que entiende de origen, que entiende de identidad y que entiende de destino. Gente que ha procesado en batallas donde ha visto a Dios cubriéndolo, respaldándolo, porque en estos días que vienen unas batallas muy tremendas. Ahí donde viene la palabra que ahora que decía, se tuvieron que reinventar. Reinventar no es otra cosa, Toniel, que el descubrimiento de talento, habilidades que teníamos. Si no viene COVID, no sale. Entonces, el nuevo liderazgo, Pastor Fernando, ¿cómo lo defines? ¿Cómo defines tú a estos días? Necesitamos identificar, necesitamos que aparezca ese liderazgo que está escondido, que tiene la iglesia, un 97%, porque el 3% solamente fue llamado altar. No, es mucho el volumen que está totalmente en un evangelio de ¿qué? Deportivo, de espectadores, pero no de protagonistas. Sí, yo creo que nos ha tocado a nosotros vivir en un tiempo decisivo. Y permítame felicitarlos a ustedes porque, por ejemplo, esta es la clase de liderazgo que necesitamos para estos últimos tiempos. Un liderazgo que va a tener que, lo que usted decía, romper las paredes y seguir el llamado del Señor y utilizar todas las herramientas que estén a nuestro alcance. Yo me alegro por los equipos, por el trabajo, por cómo nos atrevemos ahora a usar la tecnología. Salir del conformismo, entendiendo que allá afuera hay mucha gente que está necesitando. Los medios de comunicación, un canal de televisión, una radio, las redes, que no tienen que tocar la puerta, que están allí al alcance de todos. El liderazgo que nosotros necesitamos en este tiempo es un liderazgo que tiene esa capacidad de ver más allá. Y no olvidando nunca esa esencia, ¿no? ¿Por qué hacemos todo esto? Nos encerramos en 4 paredes, pero también nos adueñamos, ¿no? Miren, un versículo tan sencillo, ¿no? Para no complicarnos la vida. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea. O sea, dice la Biblia que Jesús murió por aquellos que no le conocían, murió pensando en ellos. Y sin embargo nosotros vivimos tan contentos en nuestras 4 paredes, mi Cristo, mi Jesús. No, Él vino y murió por la gente que está allá afuera. Otra de las cosas que a mí me conmueve profundamente es que Jesús tiene compasión por aquellos, dice Él, que andaban como ovejas que no tienen pastor, que necesitaban a alguien que las mentoree, que necesitaba a alguien que las lidere, que necesitaba a alguien que lo representara a Él delante de esa gente necesitada. Entonces, hay mucho trabajo que hacer afuera. Necesitamos un liderazgo que sea empático con la gente de allá afuera, que sea visionario, que rompa los paradigmas y todos aquellos estorbos que nos han tenido encasillados. Y yo creo que se vienen tiempos grandes, tiempos de mucha bendición para nosotros. Muy interesante, ¿no? Porque en la Biblia dice que en el tiempo de la calamidad considera, dice, ¿no? Y hemos experimentado una serie de situaciones calamitosas que debían llevarnos a la reflexión, al análisis, ¿no? A reconvertirnos, a volver a los altares del Señor y ir a los principios escriturales.
Yo imagino, Félix, que con este evento que ustedes están llevando a cabo, que se aproxima, dándonos las fechas, por favor, los horarios. 7 y 8 de noviembre. El 7 y 8 de noviembre. Mira, háblanos un poquito en base a toda la experiencia vivida, ¿no? Me imagino que vienen estos siervos de Dios con un nuevo aporte, con algo fresco. ¿De qué se va a estar tratando todo este evento? Bueno, gracias, Pastor Otoniel. Realmente tenemos grandes expectativas. Prácticamente somos la generación bendecida, pastores, porque podemos contarle a nuestros nietos e hijos que hemos pasado la pandemia y todavía seguimos vivos. Somos sobrevivientes. Somos sobrevivientes. Bendito sea Dios. Y hemos detectado por qué el Señor nos ha permitido esta bendición realmente. ¿Por qué estamos todavía aquí? Wow, claro. Dios nos puso en modo pausa, como decías tú, Pastor Tito. Nos sacó de la carretera, estábamos en velocidad número 5, estábamos en quinta, y nos paró en seco. Wow. Y nos obligó a sentarnos al costado del camino, a pensar y a repensar. Algunos teníamos sueños, vamos a usar el Zoom, pues. Ni sabíamos. Y era o sí o sí. Y lo hicimos. Hemos aprendido algo realmente. De eso se trata justamente. La gente que viene de fuera, son pastores de México, son de Hispanoamérica, vienen de Estados Unidos, vienen de Guatemala, vienen de varios países, ¿no? Somos una institución con 11 sedes realmente en Hispanoamérica. Y ese bagaje de experiencia de estos pastores, que son pastores en tu iglesia, algunos tienen inclusive sus maestrías y doctorados, vienen justamente a darnos de esa experiencia. Vienen con la carga, algunos tienen ya su pasaje. Estamos de aquí una semana más, ¿no, Fernando? Ya están llegando. Así es. Estamos dando su alojamiento y vienen con un deseo de dar, no de recibir. ¿No? Entendiendo de que estos tiempos son tiempos muy exigentes realmente. Yo sueño, y permíteme que cierre, voy a continuar con el tema, es en Catedral de Fe, los días 7 y 8 de noviembre, de 6 de la tarde a 10 de la noche, ¿no? Y quizás me dan tiempo para decir los temas que se van a tocar, ¿no? Identificando a las prioridades en el liderazgo, lo va a dar el pastor Rogelio y Brenda Águila, sus esposos en Estados Unidos. Los peligros en el liderazgo, el pastor Esteban Montalvo. Liderazgo y cultura, el pastor Marco y Estrella Montero vienen de Chile. Formación de liderazgo, el pastor Cristian Rodas, que viene de Guatemala. La unanimidad en el liderazgo, Nestalí y Norma Contreras, que vienen de Venezuela inclusive. Y por último, cultura organizacional y funciones de liderazgo, el pastor Javier y Patricia Ibáñez, que son justamente los directores de FERSCOF. El título, realmente el lema, como lo hemos dicho, es liderazgo emergente en la cultura postmoderna. Yo sueño, hermanos, ¿verdad? Ya para descansar y de repente ustedes ya quieren, pero creo yo que todo sueño de todo pastor, de todo líder emergente, líder, es que alguna vez cuando Él nos llame a su presencia, nos diga esto, ¿no? Bien, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y ese es nuestro sueño, que todo líder, que todo ministro en el Señor, que toda pastora, ¿por qué no?, toda ministra pueda servir al Señor y pueda justamente recibir de este bagaje de experiencias. El Señor tiene planes realmente para nosotros. El tema es que estamos como iglesia dispuestos a recibir para poder dar. Miren, pastores, no me voy a meter en política, no es el tema acá. Pero a las generaciones les podemos decir, miren, acá tienes un referente, un ejemplo. Todo líder de iglesia, todo padre, toda madre, en donde esté, somos como peces en la pecera. Donde estemos dando vueltas, nos ven. Nuestros hijos nos ven, las ovejas nos ven. Qué responsabilidad realmente, hermano. Pastor Fernando, te comento, Daniel, Pastor Félix, antes del COVID me acuerdo que tuve una invitación para estar en el Country Club. Vino el evangelista Motesi, el evangelista de los presidentes. Y ahí había mucha gente en el Hotel Country Club, un almuerzo. Dijo algo
que creo que muy pocos lo tomaron o lo entendieron. ¿Qué crees que dijo? Dijo, hermanos, creo yo, particularmente, así lo dijo, que debemos volver a leer la Escritura de una manera muy diferente. Mira que... Literalmente, cuando yo escuché, dijo, Dios mío, tenemos que volver a leer la Biblia nuevamente, pero con un enfoque diferente. Decía, ¿por qué te digo yo? Mi amado Pastor Fernando, a mí lo que me bendijo mucho en mi conversión y en mi formación de ministro es que yo tengo bien en claro una palabra, que todo el mundo la usa, que es ir a todo el mundo. Pastor Fernando acaba de decir que de tal manera somos al mundo, al mundo. Mira, amo al mundo. Muchos pastores dicen, no, el mundo es del diablo, no vaya para allá, es de pecado. Es increíble. Entonces hay una contradicción. Sí. ¿Sabes lo que a mí me liberó? Años. Es que entiendo, porque una mala definición te puede llevar a un abismo. Pero una de las definiciones bíblicas de la palabra mundo es cosmos. Y la palabra cosmos significa también sistema de poderes que gobiernan las naciones de la tierra. Así es. O sea, cuando nos está enviando a los sistemas caídos, a causa de la caída y a causa donde se ha entronado Satanás. ¿Te acuerdas que lo lleva a Jesús y le muestra todos los reinos? Todos ellos me pertenecen, dice, porque a mí se me ha sido dado. Jesús nunca le cuestionó eso, porque hasta ese día, antes de la cruz, él estaba legal, él los gobernaba, él los dominaba, los controlaba. Pero recuérdate que después de Jesús de la muerte, todos esos sistemas se nos fueron devueltos. Pero la iglesia no entendió que los sistemas se nos fueron devueltos. Solamente cree que el sistema, que el único donde tiene acción y movilización es el religioso. Y estos 6 que hemos dejado, política, economía, educación, artes, comunicaciones, todavía lo gobierna él. Así es. Entonces, ese es el tema. Creo yo que hay que volver a leer un poquito la Biblia con una cosmovisión más amplia, una cosmovisión real de lo que dice la Escritura para el ser humano, porque acuérdate que las instituciones son para el ser humano, no para el evangélico. Las instituciones de la Biblia son para todos ser creados imagen y semejanza, imagen, carácter moral, semejanza, operar como el hebreo dice, ¿cómo opera Dios? Por fe. Cuando se conectan los dos, lo dice el libro de Gálatas, Pablo dice, el justo, carácter moral, por la fe, imagen, vivirá, se suma en vivir. Entonces, ese es el tema hoy, Otoniel. Así es, hay un político que deja un referente, Abraham Kuyper decía que Dios, Cristo, tiene derecho a gobernar sobre todo y sobre todos. Y Él tiene el derecho de establecer su reino sobre todo sistema. Y nosotros, como bien decía Tito, a veces solamente limitamos la injerencia divina solamente al asunto meramente religioso, y en otros aspectos Dios no tiene nada de qué meterse, ¿no? Ustedes saben, las comunicaciones son del diablo, la política es del diablo, clichés que hemos usado por años y que al final han terminado haciéndonos daño, ¿no? Es como un harakiri, ¿no? Nos hemos clavado, les toca a nosotros mismos, ¿no? Porque ¿cómo vamos a entregarle al diablo lo que le pertenece a Dios, ¿no? Más bien ahora Dios nos está diciendo, oigan, todo esto me pertenece, vayan y gobiernen, vayan y establezcan principios, vayan y establezcan valores. Y creo que por ese lado es por donde va este ministerio y este evento que ustedes están llevando a cabo, ¿no? Es decir, ampliar la cosmovisión, sobredimensionar al liderazgo para que entendamos que la responsabilidad es mucho mayor de la que hasta ahora habíamos pensado. Ok. Me acuerdo antes, años atrás, estaba en New Jersey, me mandaron a buscar para ir a una ciudad a compartir. Llegué el día sábado con mi esposa y mis hijos. Me llevaron un bautizo bonito, lindo. ¿Tú lo ves? Lindo. Los hermanos entraban con la túnica y el coro ahí. Adiós mundo, ya nos vemos. Lindo. O sea, tú ves una liturgia religiosa, pero linda. Entonces cuando fuimos a almorzar, el pastor me dice, Pastor Tito, estamos expectantes de su mensaje mañana. ¿Qué nos va a hablar? Cuénteme un poquito. Yo tengo problema ahora con el mensaje. ¿Pero por qué?
porque hoy día la iglesia despedía a la gente del mundo y yo mañana lo tengo que volver al mundo. Porque la Biblia dice ir por todo el mundo. ¿Viste cómo dices? Fortalecemos principios de una manera muy superficial, entendiendo el mundo por lo que aprendimos de otros, sin tener un estudio personal con la palabra y con el Espíritu. Quiero decirte que esperamos que este evento, ¿verdad?, haya un rompimiento tremendo en los que asisten. Amén. Y pueda bendecir tremendamente. Quiero enseñarte el spot. Aquí producción va a poner el spot para que conozcamos a los expositores. Ajá. Y el pastor Fernando nos explique un poquito a eso. Ajá. Congreso Internacional de Liderazgo en Lima, Perú. Expositores: Pastores Neptalís y Norma Contreras, Venezuela. Pastor Cristian Rodas, Guatemala. Pastores Marco y Estrella Montero, Chile. Pastores Javier y Patricia Ibáñez, Perú. Pastores Rogelio y Brenda Águila, Estados Unidos. Pastor Esteban Montalvo, México. En la alabanza, Pastor Douglas Flores desde Ciudad de Guatemala. Y Gracia y Verdad de Perú. Artistas invitados: Jean-Paul Strauss y Kerim Macanta. Congreso Internacional de Liderazgo en Lima, Perú. Lunes 7 y martes 8 de noviembre, 6 p.m. Iglesia Catedral de Fe. Colaboración por persona. Para más información e inscripciones con el pastor Javier Ibáñez. Pastor Fernando, háblanos un poquito acerca de ese spot hermoso que acabamos de pasar ahí para el evento. Bueno, hermanos, a través del spot ya hemos podido ver todo lo que va a haber en este evento. Así que yo quisiera aprovechar para hacer allí algunas atigencias. El evento está abierto no solo, miren, escuchen lo que voy a decir, no solo está abierto para aquella persona, aquel hermano que lidera en la iglesia. Quizás usted, porque decíamos, esta es la ventaja de un medio de comunicación, no necesitamos tocar la puerta. En este evento vamos a hablar de principios, lógicamente que son bíblicos, pero que se pueden aplicar en cualquier área de liderazgo, como padre, como quizás en una gerencia, en una administración, de cualquier forma. Necesitamos el consejo bíblico. Entonces, está abierto. Luego, algo importante, First Coast no es un ministerio que tiene, digamos, una doctrina plenamente establecida. Y ojo, cuidado ahí. No es que nosotros no tengamos una doctrina cada uno de nosotros. Creemos en los fundamentos de la fe. Pero digo esto porque está abierto a cualquier hermano de alguna denominación. Porque First Coast, a través de todo el programa que desarrolla, nosotros no hablamos de doctrina, no entramos en esos temas de doctrina. Vamos directo a tratar con el carácter. Y hemos hablado de carácter hoy. Necesitamos trabajar con el carácter de la persona. Los invitamos para que ustedes puedan estar en este evento que, como les digo, está abierto, hermanos de cualquier denominación. Usted que nos está viendo hoy y que dice, yo quiero estar presente allí, yo creo que puedo aprender algo allí. Luego, pues, Kerim Macanta, que sabemos, ¿no?, que es toda, ¿por qué no decir una institución dentro de la música folclórica, ritmo peruano, pero con ese mensaje de fe y esperanza, y que ellos han recorrido tantos países. Y luego Jean-Paul Strauss, lo que usted decía, Pastor Tito, ¿no? Muchas veces nosotros hemos visto artistas que se convierten y luego son exhibidos como trofeos de guerra, y que podríamos mencionar algunos nombres, pero no es la idea, y que luego con el paso de las semanas o de los meses terminan envueltos en situaciones verdaderamente vergonzosas. Jean-Paul Strauss es un artista, lógicamente, sale del medio del espectáculo, una persona mediática en su tiempo, pero que ya son 5 años que él lleva en los caminos de la fe y que no se le ha visto ya más involucrado en temas difíciles, vergonzosos, y que ahora él está allí alabando y glorificando al Señor, y nosotros nos gozamos, nos alegramos, oramos por Jean-Paul Strauss, y va a estar aquí también, adorando, cantándole al Señor. Así que es un evento que no tiene pierde. Los esperamos a todos, los invitamos.
para que puedan acompañarnos, pueden ustedes ubicarnos también ahí a través de las redes para poder obtener sus pases. Ok, gracias Pastor Fernando. Pastor Félix, última palabra, ya estamos viendo el programa. Agradecido, Pastor Tito, Pastor Otoniel, un privilegio, reitero, haber estado con ustedes, con Fernando, compartiendo este tiempo, invitándoles, me auno al llamado de Fernando a este gran evento, mega evento realmente, que creemos que muy poco se da aquí en Lima, Perú. Los invitamos realmente, los esperamos con los brazos bien abiertos, sé que va a ser de mucha bendición, y que usted, si es que va, porque esto no es solamente para la iglesia, es para aquel que es líder en casa, en la empresa, es gerente, padre de familia, en la universidad o en el colegio. Para todos nosotros va a ser de mucha bendición, saldrás realmente edificado y bendecido. Creo que ese es nuestro sentir, esperamos que así sea, así va a ser y los esperamos el día 7 y 8 de noviembre. Gracias, pastores. Ok. Pastor Daniel, tu palabra es pedida a la teleaudiencia. Solo para decirles un principio de liderazgo, que los procesos son importantes. Amén. Los atajos te hacen demorar mucho el proceso. Los procesos son importantes. No busquen atajos, sigan los procesos. Más bien hay que tocar el tema, vamos a ver si estos días tocamos pensamiento de eventos versus pensamientos de procesos. Amén. Listo. Amén. Bueno, ya estamos terminando el programa. Ha sido un gusto estar hoy día con el pastor Fernando y el pastor Félix y el evento, no se olviden, 7 y 8 de noviembre en la Iglesia Catedral de Fe de nuestro amado amigo pastor Charlie Ramos. Ahí esperamos encontrarlos y venga con toda la familia, venga con todas las personas que usted cree que necesitan repotenciarse, resetearse, como digo yo, para esta nueva temporada. Así que bueno, nos estamos viendo, saludos para todos y los esperamos como cada domingo a las 4 de la tarde. Este es el programa Conociendo la Verdad. Soy el apóstol Tito Cuba Mendoza y nos vemos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Chao.